Diría que la palabra clave es conveniencia. Nuestros clientes piden New porque hoy día es miércoles y en su casa no había comida, o lo que había no les gustó, o les dio lata cocinar. Razones muy del día a día. Un poco lo que nosotros buscamos en términos de visión de empresa de largo plazo es eso. Hola, ¿cómo estás? Soy Álvaro Añón y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Zoho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en las organizaciones y sus usuarios. ¿A quién le hablamos? A gerentes, líderes e integrantes de equipos digitales o de experiencia. Antes de empezar, si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y además, apoyar el programa. Arranquemos. En el capítulo de hoy vamos a conversar con Paul Kisiliuk, socio director de New Food, que opera los restaurantes New Sushi, Guacamole, Kao, Pollo Taquilla y Luigi's, por ahora, sobre el diseño digital y de experiencia en general en la industria de los restaurantes, que definitivamente nuestro invitado tiene muchísima experiencia. Bienvenido, Paul, ¿cómo estás? Bien, Álvaro, muchas gracias. Un gusto estar aquí, súper contento de poder venir a compartir un poco las experiencias con todo el resto de la gente. La verdad que ya llevamos hartos años trabajando en la industria, hartos años trabajando juntos desde la primera vez que hicimos ahí un desarrollo juntos, así que muy contentos de poder venir y compartir con más gente esto. Excelente, buenísimo, muchas gracias. ¿Me faltó algún dato? Bueno, tenés aparte muchísima experiencia, sos emprendedor en Endeavor, estuviste trabajando por Estados Unidos, algo así, ¿puede ser? Tuve una carrera bien larga, partí con una carrera corporativa, típico ingeniero comercial, trabajé en consultoría un par de años, después estuve estudiando en Estados Unidos un MBA y después estuve trabajando con la empresa Rocket Internet. Nos tocó montar Linio en Colombia y después una empresa que se llamaba Food Panda, que era una competencia de rápido de pedidos ya en ese momento. Y ahí me metí un poco en el tema de los restaurantes y finalmente el 2012 me asocié con mis actuales socios, New Foods. New Foods es un holding que se creó ahora en los últimos años, que nace el 2009 con el nacimiento de New Sushi. Yo pues me incorporé el 2012 y después de eso hemos ido montando, o sea, no solo haciendo crecer la marca New Sushi, sino que, como dijiste, otras marcas. Y además tenemos una empresa, una importadora y una empresa logística de distribución para insumos de restaurante. Buenísimo. Eso la verdad que no lo sabía, me había olvidado. Y después vamos a ir más en detalle en la preocupación y que sé que me consta de la experiencia de servicio de todas tus cadenas de restaurantes. ¿Cuál es la preocupación actual tuya, digamos, como director de New Foods? Tengo un montón de preocupaciones. Sí, perfecto, te entendí. Yo estoy a cargo, te diría, un poco de toda el área de tecnología. Abajo mío está todo lo que es el desarrollo de las distintas plataformas, y eso contempla mucho más hoy día que solamente la página web. La página web es como está la laminita del iceberg que uno presenta siempre, y después hacia abajo hay un montón de desarrollo, sobre todo interno. Mi área también ve un equipo de Business Intelligence y después todo lo que es el contenido y manejo de los software dentro de los locales. Nuestros locales hoy día, dado que tenemos un poco en tecnología más o menos importante, es clave para nosotros que todos los locales estén funcionando a la perfección y todas sus herramientas tecnológicas estén en línea. Prácticamente los locales con apagón no funcionan, o sin internet no funcionan. Hoy día sin internet funcionan y tenemos todo un sistema y tenemos sistemas redundantes además para internet. Entonces, si se cae internet, el principal se levanta automáticamente uno en conexión telefónica, pero si todo eso falla, el local sigue funcionando. Pero efectivamente, cuando hay un apagón, si es más largo, tenemos generadores, pero si es un apagón así que no tenemos un tiempo de reacción rápido, ahí efectivamente el local se cierra. Me refería a lo tecnológico, ¿no? Obviamente no a la parte de cocina, no a la parte de infraestructura del local, sino tecnológicamente un apagón digital. Sí, pero ahí tenemos un sistema, o sea, todos nuestros locales funcionan como islas completamente autónomas y hay todo un sistema de sincronización con esta estructura central, pero hoy día todos los locales funcionan de manera independiente, porque como lo decía un poco, un apagón de luz es algo que pasa poco, y si pasa, la verdad que, o sea, una vez que adentro del local no se ve, no puede imprimir boletas, no puede mandar comandas, no hay mucho que pueda hacer, pero efectivamente el internet se cae un poco más seguido y ahí en ese sentido tenemos a los locales preparados para poder funcionar sin internet también. Ahí, bueno, entrando justamente en el tema de transformación digital, que está bastante manoseado, digamos, y me consta, y por eso también te quisimos invitar, que lo tecnológico para todas las cadenas de tus restaurantes es fundamental y se lo toman muy en serio. ¿Cuál crees que ha sido el impacto o la trascendencia que tiene la transformación digital en el rubro restaurantes, digamos?
No, yo creo que ha sido gigante. Nosotros, la verdad que como decía, le hemos puesto mucho foco al tema tecnológico desde el principio. Nosotros lanzamos nuestra primera página web que ya estaba integrada con los restaurantes, que se saltaba un poco todo el proceso de pedir por teléfono el 2013, y desde ese momento teníamos todos los sistemas integrados, y diría que esa fue como la primera patita que a nosotros nos metió en este tema de la transformación digital. Creíamos que iba a ser un camino mucho más corto. O sea, la gente nos hablaba de transformación digital y uno asume que esa transformación tiene un principio y tiene un fin, y la verdad que nos dimos cuenta que en realidad tenía un principio, pero el fin está, cada vez que avanzamos nos damos cuenta que el fin está más lejos. Y a mí siempre mis socios me molestan y me hablan del famoso pipeline que yo tengo. Entonces yo siempre les digo, no, si tranquilo, está en el pipeline, y la realidad es que el pipeline, a medida que pasa el tiempo, no decrece, solo sigue creciendo, y nos vamos dando cuenta cómo aparecen más y más oportunidades en esa transformación digital, y finalmente para nosotros es un continuo. Yo te diría que nosotros no lo vemos como algo fuera a parar en el corto plazo, y también lo vemos como algo muy importante. Como te decía, nosotros en 2013 lanzamos este tema de la página web y fue un boom inmediato, y ahí nos dimos cuenta que no solo era porque el diseño era bueno, estábamos abriendo nuevas alternativas, sino porque estábamos solucionando un problema muy puntual. Nosotros, la demanda llegaba muy concentrada en el horario de comida. Imagínate, tú vas a pedir sushi a tu casa con tu familia y son, qué sé yo, las 7, las 8 de la noche en punto, y tú dices, ya, voy a pedir ahora. Y había un mar de gente que venía a pedir, y pasaban por un telefonista que la verdad es que tenía poca información, tenía una tasa de error alta, tenía una capacidad de manejar volumen que era muy baja. Entonces, cuando nosotros pudimos implementar la página web que te entregaba mejor información al cliente, estaban las fotos de los productos, había un buscador que te permitía navegar y elegir más fácil tu selección, y además no tenías que pasar por nadie, y no importaba si habían 100 personas en línea al mismo tiempo, todos podían mandar su pedido al mismo tiempo. Fue un éxito súper grande, y ahí nos dimos cuenta que venían muchos desarrollos, no solo de cara al cliente, y ahí nos dimos cuenta que empezaban a activarse otros cuellos de botella dentro del local. Correcto, porque eliminaste, digamos, el cuello de botella del telefonista, pero ahora en vez de 20 pedidos te entraron 500, y cómo haces para que esos 500 pedidos se entreguen, y entrando de vuelta en el tema de experiencia, se entreguen con una buena experiencia. Algo que me encanta de los sitios de los restaurantes, bueno, tú sabes que trabajamos mucho en el de New Sushi, que hicimos varios diseños, pero seguís usando el del 2013. Es muy difícil cambiar, es muy difícil, es tan bueno que nos cuesta desprendernos. Me gustaría pensar que es así, efectivamente. Nos pasó algo curioso contigo, ¿eh? Nos has comprado sucesivos rediseños, pero no has utilizado ninguno de los has pagado como corresponde, lo hemos hecho, pero te ha costado efectivamente salirte de una propuesta o de un diseño que cumple y la gente ya conoce. Algo que me encanta, y que vos lo decías y hace mucho la experiencia, es que entregás el tiempo de respuesta, e increíblemente el tiempo, tu pedido va a estar en 75 minutos, y está en 75 minutos, un margen más o menos de 5 minutos, pero que en el sushi antes uno pedía y te decían 1 hora y te podía llegar a las 3 o a las 3 horas, 2 horas y media, y bueno, sushi un viernes, ¿a quién se le ocurre? Un sábado, pero el sitio dice, de este local se va a despachar en tal hora, y se cumple con un rango de tolerancia impresionante. Todo eso obviamente son desarrollos que has hecho tú, lo preveías, fue sucediendo, después que tuviste el problema resuelto de ahora tengo 500 pedidos. ¿Cómo fue, y cómo ese pipeline que tú decías de transformación digital empezó, y ahora hay que mantener todo eso, desarrollar todo eso, agregarle data a todo eso, y es cada vez más? Sí. Mira, un poco como decíamos antes, un continuo. La verdad que es difícil prever todo lo que va a pasar, y cuáles son todos los desarrollos que vienen para adelante. Nosotros siempre tenemos como una visión de largo plazo de hacia dónde vamos y cuáles son algunos desarrollos macro que vamos a estar desarrollando, pero nos pasa que a medida que va pasando el tiempo, algunos van perdiendo prioridad, otros van subiendo en prioridad, y vamos un poco reorganizando este famoso pipeline. En el caso del tiempo es un caso bien interesante, porque también, como todo ha sido un tema de aprendizaje y error, cuando implementamos la página web, efectivamente empezaron a entrar más pedidos y empezaron a activarse otros cuellos de botella en las áreas productivas, en las áreas de despacho, en la comunicación con el cliente, y eso tuvimos que estar de a poco, un poco tirando los dardos hacia las distintas áreas. Y una cosa que aprendimos es que, sobre todo en esta es una industria que nosotros atendemos a clientes repetidos, y ese es un tema bien interesante, porque nosotros tenemos que seguir cumpliendo esa expectativa del cliente
una y otra vez, pedido a pedido, y si el cliente pide en un local y en otro local nosotros tenemos que mantener un estándar. Y el tema de los tiempos fue algo que nos dimos cuenta que en ciertas ocasiones le mentíamos mucho al cliente y no nos dábamos cuenta. La verdad que los locales manejaban un poco sus tiempos. Nosotros en ese momento todavía teníamos poca visibilidad sobre los tiempos, y como dices tú, a un local a veces te decía, mira, ¿sabes qué más? Estoy con tanta demanda que le voy a decir al cliente que voy a llegar en 1 hora y media, pero en verdad voy a llegar en 2 horas y media. Entonces nosotros le decíamos, pero ¿por qué le dices que vas a llegar en 1 hora y media si ese cliente no va a recibir su pedido antes de 2 horas y media? No, porque entonces si es que efectivamente le digo 2 horas y media, capaz que no compre. Y le decíamos, bueno, es que si es que el cliente efectivamente le dice 2 horas y media y quiere comprar, es porque está dispuesto. Pero si no quiere comprar, es porque no está dispuesto a esperar 2 horas y media. Entonces, ¿por qué le vamos a mentir al cliente y hacerlo pasar por una situación en la que él no estaba dispuesto a pasar? Y te diría que ahí el primer aprendizaje fue el tema de la honestidad con el cliente. El cliente se autoselecciona, y si hay clientes que estaban dispuestos a esperar 2 horas y media, lo iban a hacer, pero el cliente que no quería esperar 2 horas y media, que iba a terminar desesperado, o sea, imagínate con hambre después de 2 horas y media, que te dijeron que llegaba hace 1 hora y media, está ahí con los invitados en la mesa, ese tipo me odiaba y no me volvía a comprar nunca más. Prefiero que hoy, si la verdad que no tenía el tiempo para esperar, no me comprara. Y después un poco lo que fue pasando es que por un lado está este tema de primero decir, oye, seamos súper honestos con el cliente y digámosle la verdad. Y después venía el tema de la transparencia hacia los distintos stakeholders. Una cosa es qué le muestro al local, y qué le muestro a los sucheros, y qué le muestro a los motos, y qué le muestro al telefonista, y qué le muestro al cliente. Y cada uno tiene que tener la información, porque finalmente si hay alguien que es parte del proceso y no está subido a este mismo carro en que estamos todos empujando que llegue en este tiempo prometido, se desordena todo. Entonces yo diría que aquí los dos aprendizajes fueron, uno el tema de honestidad y segundo el tema de transparencia en información hacia todos los stakeholders, que la gente realmente pueda... Y eso es algo bien interesante, el tema de esta transformación digital. Tenemos mucho más información que antes. No, definitivamente. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo, y bueno, y siempre digo lo mismo, ¿no? Pidan, si querés saber cuándo llega el sushi o tenés un tiempo, pedí en New Sushi, fíjate el tiempo y te va a cumplir. Y lo hice con un amigo y me dice, che, estaba yo en la casa, había pedido sushi para la hija. Pedí, como me dijiste, en New Sushi, me dijeron media hora y hace más de 1 hora y no llega. Pucha, qué raro, dije, no puede ser. A ver, ¿estás seguro? Fíjate. Ah, no, tenés razón, 130 minutos decía. Claro, había leído 30 y llegó a los 132 minutos. Y dije, pucha, sí, la verdad que tenías razón. Hay un tema de profecía autocumplida también ahí. O sea, una vez que el local sabe que ese es el tiempo, el local también está muy incentivado a achuntarle, porque entienden que esto es una súper experiencia para los clientes. Y ahí los locales entonces, y de hecho nos pasaba, cuando el local estaba muy desocupado, un día partiendo un turno, si nosotros no éramos exigentes y poníamos tiempos que eran muy altos, efectivamente el local partía trabajando más lento y partía no despachando en la menor cantidad de tiempo, porque al cliente le habíamos dado otra promesa. Bueno, entendemos un poco que la expansión efectivamente de New Food o de la metodología esta, porque básicamente se puede asumir que es una metodología, y lo que ha ido cambiando fue el tipo de comida para cubrir más espectro. Como tú decís, probablemente los pedidos se repiten semanalmente, no voy a comer todos los días sushi, entonces bueno, tengo que tener otras opciones, y lo que tú hiciste fue exportar el modelo, digamos, de pedido productivo, de logística a las otras cadenas, ¿no? ¿Hay una pregunta o te comento al respecto? No, un poco justamente, si efectivamente fue así, tú llegaste a un modelo hiper eficiente en sushi y dijimos, bueno, ok, pongámosle otro tipo de comida, pero es como el mismo flujo o la misma idea. Yo creo que fue una mezcla de hartas cosas. En un principio nos pasó que creímos que iba a ser más fácil. Las primeras incursiones que tuvimos, nosotros creíamos que esto era llegar y replicar, y efectivamente si funciona en sushi, ¿por qué no va a funcionar en otras comidas? Y ahí un poco venían varias teorías de por qué intentarlo. Por un lado, veníamos diciendo, mira, nosotros manejamos una relación con el cliente que tratamos de que sea lo más cercana posible, y con ese cliente tratamos de estar cerca, de pedirle feedback, de contestarle cuando él nos da feedback, y en ese sentido decíamos, si ya tengo una relación importante con el cliente, si Álvaro ya tiene una relación con nosotros, pero yo no le puedo pedir a Álvaro que coma 30 veces al mes sushi, pero la tendencia del delivery está creciendo, y me dice que Álvaro el día de mañana no va a comer 30 veces sushi, pero de las 30 veces que va a comer del mes, es probable que un porcentaje muy importante haya sido preparado por un tercero fuera de su casa. Y en ese sentido decíamos, si nosotros ya tenemos esa relación con el cliente, ¿por qué no ir a ofrecerle más alternativas, dado que el cliente igual va a ir a tomar más alternativas? Eso venía por un lado del negocio. Entendíamos que había ciertas economías de escala, por lo menos en lo que era diseñar
el flujo de negocio y los procesos de negocio, que efectivamente ha sido así, pero creíamos que iba a ser un poquito más fácil. Nos dimos cuenta que no es llegar y replicar, cuesta hacer esas implementaciones. Aquí nosotros somos 4 socios, hay 2 socios que están muy enfocados fuerte en el tema de la comida y de la calidad y la operación del día a día, y efectivamente ellos se las han llevado ahí súper pesadas porque no todos los productos viajan igual, no todas las marcas están tan maduras, entonces tenemos que estar innovando mucho en probar nuevos platos todo el tiempo. Y eso ha sido un proyecto bien interesante, creo que hemos aprendido harto, creo que sigue en línea un poco de qué es lo que nosotros queremos como emprendedores. Nosotros creíamos que decíamos, oye, pero como emprendedores, si la chuntamos, vamos a seguir achuntando. Y bueno, es difícil, cada emprendimiento tiene sus dificultades, pero diría que nosotros tenemos esa visión de largo plazo de que queremos ser una solución de la gente que come. Nosotros no somos restaurantes de que solamente sales en una cita súper especial. Nosotros realmente queremos ir al mercado donde Álvaro va a comer todos los días preparado por un tercero. Y queremos comida que sea rica, que sea sana, que sea a un precio bueno y justo, que te permita comer varias veces al mes, y queremos poder tener esa relación cercana. Y en ese sentido hacía mucho sentido poder tener varias marcas. Claro. Ahí, bueno, mencionaste al principio en la presentación que también estabas encargado de todo lo que era Data Intelligence, Data Análisis de los datos, ¿sí? Y recuerdo también otras conversaciones que hemos tenido de cómo, bueno, utilizar esa información del cliente a favor del cliente, proponerle, qué sé yo, nuevos roles que puedan hacer match con los ingredientes que él prefiere, o no mostrarle roles, qué sé yo, si es vegano o consume siempre roles veganos, obviamente no le voy a mostrar destacado el rol con salmón o tiene algún tema de alergia. En fin, si nos puedes contar lo que se pueda contar, cómo utilizas esa información para potenciar lo que es justamente la experiencia con el cliente, la relación con el cliente, lo que se pueda contar. Mira, nosotros hacemos hartas cosas de cara al cliente, nos encantaría hacer muchos más, pero la verdad que hacemos hartas cosas bien interesantes con el cliente. Lo primero y más interesante diría es que es esta relación un poco más cercana. Nosotros a los clientes les pedimos feedback sobre su experiencia. De nuevo, volviendo al entendimiento que nuestro negocio no es un negocio de una vez, sino que yo a nuestros clientes, nosotros los atendemos de manera continua. Nuestros clientes vuelven en promedio varias veces al mes y por lo tanto nosotros les estamos constantemente solicitando información sobre cómo fue su experiencia, cuáles son los puntos que creen que podríamos mejorar, y estamos en un trabajo continuo de nunca terminar de hacer esas mejoras de largo plazo, y también evidentemente agarrar esos problemas que son más puntuales y poder darle una solución rápida. Yo diría que ese ha sido uno de los temas más fundamentales, y todo lo que viene después viene un tema más con la personalización, un poco lo que decías tú. Dado que nosotros por ejemplo en New Sushi tenemos más de 100 roles, lo que hace que sea difícil a la gente realmente un poco bucear nuestra carta completa. Entonces lo que hacemos es que customizamos cómo te muestro los productos, implementamos este tema por ejemplo de repetir pedidos, tenemos una categoría de tus favoritos donde tú tienes los productos que a ti más te gustan y donde nosotros podemos proponerte cosas que creemos que te van a gustar a ti en base a tu gusto. Entonces todo este tema de la personalización es algo que creo que va a seguir avanzando, de nuevo pensando en este futuro del día de mañana donde el cliente consume 30 veces con un proveedor de un tercero. Cree que esa solución sea lo más sencilla posible. Si yo eventualmente llego al punto donde yo ya sé lo que te gusta comer, eventualmente un miércoles, este es un tema más utópico, pero ni te pregunto, te lo mando, porque sé que el miércoles te gusta comer. Esa es como un poco la meta eventual hacia dónde va. Lo que fue inspiración en su momento, el one click, ¿no? Así es. Nosotros todavía lo tenemos como un axioma, o sea, para nosotros es minimalista en no scroll, no click, o sea, y hay que entender también el tipo de negocio. Esto evidentemente no es lo mismo para cualquier tipo de negocio. Nosotros somos un negocio con un catálogo de productos que es alto, 100 en la categoría de restaurantes, pero sigue siendo una categoría de productos súper limitados, que cambia poco en el tiempo, que el cliente se repite en general los mismos productos siempre. Entonces este tema de facilidad es muy importante. Sí, eso es lo que tú mencionabas, me acuerdo. El cliente repite el mismo día, el mismo pedido casi por completo. Me imagino que después hay un tema de agotamiento y que quiere cambiar y probar otra cosa. Pero como que, y veíamos varios históricos de algunos del equipo que trabajó en el diseño y era increíble. Eran 20 pedidos lo mismo, el mismo rol, los mismos días. Así es. Y la historia más típica que tenemos de eso, el cliente que nos dice, mira, yo sé que salgo de la oficina, cierro los ojos, agarro el teléfono, hago 3 veces clic y sé que el pedido va a cambiar
camino a mi casa y me olvidé. Y confío en el tiempo y sé cuándo va a llegar. Tenemos hoy día el pago ya evidente, el pago ya está incluido, entonces es un proceso muy sencillo. Mencionaste algo ahí al pasar de, bueno, después te cuento por qué, pero te iba a preguntar justamente, ¿qué tendrías que tener en cuenta al momento de cambiar el sitio web específicamente, digamos, el sitio por el que hacen los pedidos los clientes? Sí, nosotros estamos en un proceso ahora justo de un poco de renovar algunas cosas del sitio, porque nosotros, como te contaba, tenemos 5 marcas, pero tenemos 4 en una plataforma y New solito en la otra, y ahora estamos justo unificando todas las plataformas en una, y eso nos va a significar cierto rediseño. Y diría que aquí hay varios puntos importantes. Nosotros aprendimos un poco del valor de entender de la usabilidad, y efectivamente el punto donde partimos hasta ahora, todas nuestras experiencias siempre han sido con alguien y un experto que nos guíe en temas de usabilidad, y ahí somos súper exigentes en entender cuál es nuestra oferta, quién es nuestro cliente, cuál es esa ocasión de consumo, cómo se repite, para poder entender realmente, ofrecer qué es lo que va acorde a este negocio, que no necesariamente es lo mismo que va a tener, qué sé yo, un Falabella o incluso dentro del rubro un Uber Eats. Son muy distintos. Entonces, ese tema primero tendría que planificar la usabilidad y realmente hasta dónde queremos llegar es clave. Siempre, evidentemente, hace ya muchos años, mobile first, eso es, o sea, estamos 100% enfocados en celulares, sobre todo diría en esta industria. Y el tercer punto muy importante es que es muy fácil dejarse llevar en estos proyectos. Y es muy fácil, sobre todo que además empieza a participar mucha gente de distintos equipos y está lleno de buenas ideas. O sea, realmente las cosas que nosotros podríamos implementar en las páginas de los restaurantes son infinitas. Y algunas son un aporte para algunas personas, pero finalmente hay que ser maximalista en esto, que hay que ser maximalista en que hay que ser muy minimalista. Hay que tener pocas opciones y es muy fácil dejarse llevar. Nosotros hemos tenido algunos fracasos de eso importantes, desarrollando más funcionalidades de las que realmente eran necesarias. Entonces te diría que el foco, una vez que ya empieza el proyecto, es no dejarse llevar y estar muy resistente a algunas de esas ideas que suenan muy bien en la teoría, pero finalmente pueden terminar impactando de manera negativa el flujo del cliente. Eso es un buen punto. Efectivamente, hay veces que es difícil sacrificar alguna funcionalidad. Sabemos que diseñamos muchísimas funcionalidades que probablemente después no salen a producción. Por lo mismo, porque totalmente de acuerdo, el usuario quiere algo muy sencillo, muy simple. Finalmente quiero pedir el mismo pedido de sushi. Claro, exacto. El cliente quiere comer sushi. Sí, y si después, bueno, que agregamos esto y que le agregamos otro, que programar, que, en fin, un montón de funcionalidades. Sí, siempre nos sale el típico ejemplo, para nosotros hay ejemplos que son súper concretos. Por ejemplo, siempre está en la funcionalidad y dice, oye, pero ¿por qué yo no puedo modificar productos en la web? O sea, a mí me gusta este rol, pero me gusta sin queso crema y quiero poder modificarlo, ¿por qué no me dejan modificarlo? Y siempre la gente lo pensaba y decía, pero ¿por qué no me lo agregan si el desarrollo que tienen que hacer para eso es súper sencillo? Y efectivamente el desarrollo que tenemos que hacer para eso es súper sencillo, pero productivamente nosotros estamos enfocados en mucho volumen. Entonces, atrás, en las áreas productivas, cuando viene un rol que es el de siempre, pero con un cambio, te genera una... No es el de siempre, claro. No, pues no es el de siempre. Entonces te genera una tasa de error y finalmente termina impactando de manera muy negativa y finalmente son ese tipo de cosas que no tenemos. O siempre cuando estamos diseñando, está un poco este tema medio sesgado con las redes sociales de miremos fotos y banners y déjame pasar para el lado un poco la categoría de producto y quiero navegar y ver toda tu carta y digo, no, o sea, está bien, una vez que compró, muéstrale lo que quiera, pero el cliente vino a comprar, no vino a pasear. Esta es una venta que también es una venta muy corta. O sea, el cliente que quiere comer sushi no está durante un mes pensando como, no sé, con un auto o un televisor. ¿Me compro el auto o no me compro el auto? ¿Me compro el auto? Oye, mira las características, los HP, acelera, cuánto me rinde en carretera, cuánto me va a costar la cuota del crédito. Entonces uno puede estar ahí persiguiendo, mostrando. El cliente que quiere comer sushi tiene hambre ahora y quiere satisfacer su hambre ahora en los próximos minutos de la manera más sencilla posible. Y en ese sentido para nosotros siempre ha sido este tema de resistencia de muchas opciones o muchas funcionalidades. Perfecto. Hay algo que ahora pasa, bueno, como no hay carta física en los locales, o mayoritariamente, y está el QR en la mesa, levanto el menú, ¿cómo se mezcla la experiencia del sitio web o de un cliente de sitio web en la experiencia local? O si tienen pensado hacer algo al respecto. ¿Se entiende un poco a lo que voy?
Mira, yo creo que este tema un poco de la pandemia nos obligó a tener que cuestionarnos eso de manera mucho más profunda. Antes lo teníamos como flujos mucho más separados y siempre nos había costado mucho el decir, bueno, ¿cómo hago hablar estos dos mundos? Efectivamente, el Álvaro que va a comer a mi restaurante es el mismo Álvaro que después pide en su casa. Y nos costaba mucho combinar porque el Álvaro que pide en su casa, nosotros lo tenemos muy bien mapeado y funciona muy bien y está en un proceso completamente digital. Pero el Álvaro que va al local es mucho más físico, está mucho menos digitalizado. Entonces, siempre estábamos en esta búsqueda de cómo juntarlo. Hoy día, efectivamente, tenemos un desarrollo bien importante que está saliendo a fin de este año, que tenemos algunas sorpresas donde estamos combinando parte de las distintas marcas que tenemos y un poco la experiencia en los restaurantes. Estamos digitalizando el proceso un poco de manera más uniforme, o más, ¿cuál es la palabra típica que usan como de omnicanal? Estamos realmente un poco cerrando la experiencia del cliente en todas sus ocasiones de consumo en un solo lugar y estamos permitiendo que realmente tenga una relación mucho más cercana, teniendo mucho más puntos de contacto. Y eso es algo que viene, ya está en proceso, ya está andando, estamos desarrollando harto y probablemente antes de fin de año estemos lanzando una sorpresa bien entretenida ahí. Ah, mirá, buenísimo, no lo sabía, pero sí lo habíamos conversado más de una vez. No, este es un proyecto que tiene en carpeta pero muchísimo tiempo y que no había tomado... Creo que antes de la pandemia incluso, ¿no? Sí, no, mucho antes de la pandemia. Y es un proyecto que ha ido tomando fuerza con el tema de esta estrategia multimarca. Cuando teníamos una estrategia de una sola marca con New, tenía menos sentido realmente digitalizar toda esa experiencia, pedirte a ti quizás como cliente que bajaras una aplicación, porque era tu restaurante de sushi, no había realmente una necesidad de ir a generar una mayor relación que la que había. Pero hoy día en esta estrategia multimarca, donde tenemos más puntos de contacto y ya no te veo solamente una o dos veces al mes, sino que te empiezo a ver 3 o 4 o 5, efectivamente ha ido cambiando un poco la estrategia y ahí estamos generando algo mucho más unificado para todas las ocasiones. ¿Cuántos locales tenés entre todas las marcas? Hoy día estamos con 45 locales abiertos y estamos con un proceso de expansión bien grande. Estamos entrando en México. Esto es un tema que veníamos trabajando y nos había dado mucho susto hace muchos años. Pero la entrada en México es una expansión que nos tiene, por un lado, asustados, pero muy emocionados porque se nos abren puertas muy interesantes. Es un mercado muy grande, con muchas similitudes interesantes a Chile. Algunas cosas que creemos que van a ser muy buenas y que creemos que tenemos una buena cabida ahí. Y en términos de diseño y del desarrollo que tenemos, se nos ha puesto complejo porque hoy día, de nuevo, un poco lo que decíamos, ya no es solo una marca con una sola estrategia comercial. Ahora tengo varias marcas, pero además ahora empiezo a tener más de una geografía. Entonces tengo una marca como New Sushi que puede estar presente en Santiago y en regiones donde tiene una experiencia distinta por tener, por ejemplo, una carta distinta. Nosotros en Antofagasta, por ejemplo, que estamos abriendo el local ahora luego, tenemos modificaciones y la propuesta comercial no es exactamente la misma que en Santiago porque hay dificultades con ciertas materias primas, los costos no son los mismos. México es mucho más evidente, o sea, ni siquiera la moneda es la misma, el menú va a ser distinto, entonces se empieza a complejizar un poco el cómo sigo ofreciendo algo que haga sentido, pero con todas estas variaciones. Y de nuevo, volvemos al mismo punto de antes, que es customización, y hacia allá va. El día de mañana Álvaro va a entrar a una experiencia que está completamente diseñada para él y para sus gustos y para los gustos de su familia, y cuando come con sus amigos, y sus restricciones alimentarias, o su ubicación geográfica, y realmente hay un montón de variables por las que se va a empezar a personalizar cada vez más ese servicio. ¿Le vas a vender comida mexicana a los mexicanos? No, nos encantaría porque la verdad que Guacamole para mí es una de las marcas que realmente me encanta. Creo que Guacamole hace una experiencia espectacular para nosotros, pero estamos convencidos que con cierta humildad creemos que no le vamos a ir a vender burrito a los mexicanos todavía. Está bien. Pero algo que estabas mencionando un poco y que me interesaría, si puedes profundizar un poco más, ¿cuál es la visión que tú te imaginas de la experiencia a futuro? Eso que estabas diciendo, bueno, yo me imagino a futuro, ¿qué es lo que te imaginas a futuro y cómo entra? Puede no ser digital, viste que ahora se habla de phygital, experiencias phygital, que obviamente que como lo es el delivery de comida, finalmente es algo phygital porque puedo hacer el pedido digital, pero después si no me llega a tiempo y finalmente claro. espero un producto físico. Te puedo mostrar una foto súper linda, pero si no te la comes no voy a saciar tu hambre. Claro. Exactamente. Pero ¿cómo de este mundo digital, digamos, de la gastronomía, qué es lo que tú te imaginas? Y yo, como tú decías, si yo tengo una alergia, la misma alergia la voy a tener en el restaurante A, B, C y D y se va repitiendo. Lo que pasa es que como no me conocen o me conocen o no lo recuerdan o no lo tienen registrado, bueno, tengo que repetir todas las veces, preguntar si tiene sésamo o tiene almendras o en fin, o lo que me haga alergia. ¿Cómo te imaginas?
Te diría que la palabra clave, un poco como estructura central, es conveniencia. Esta es una industria de conveniencia, por lo menos el segmento donde estamos nosotros. De nuevo, yo no soy necesariamente la cita romántica a celebrar tus 35 años de matrimonio. Nuestros clientes piden new porque hoy día es miércoles y en su casa no había comida, o lo que había no les gustó, o les dio lata cocinar, o justo vino alguien que le gustaba este tipo de comida. O sea, son múltiples razones, pero son razones muy del día a día. Un poco lo que nosotros buscamos en términos de visión de empresa de largo plazo es eso. Nosotros entendemos que el mundo del delivery y este mundo de la conveniencia, en que un tercero te prepare la comida y de nuevo te lleve una comida que es rica, más rica que la que tú preparas, más sana quizás que la que tú preparas, a un precio hoy tan conveniente como el que te cuesta a ti solo prepararlo a ti, pero en un mundo donde cada vez la gente tiene menos tiempo, cada vez la gente tiene menos skills culinarios porque tiene menos tiempo y los desarrolla menos. Vemos quizás los departamentos del desarrollo inmobiliario y las cocinas también hacen un reflejo de esto. Son cada vez más pequeñas. No me acuerdo dónde escuchaba un ejemplo, creo que es Tokio o no sé dónde, estaban vendiendo departamentos hoy día que venían simplemente sin cocina. Se dieron cuenta que era más barato que el usuario de ese departamento pidiera delivery de todas sus necesidades alimentarias antes que venderle un metro cuadrado de cocina. Y si bien ese es un ejemplo muy extremo todavía, es hacia dónde va la tendencia. Y claro, el día de mañana será un 100% de las comidas, pero todavía hay un continuo muy grande de esta industria que va a seguir creciendo. Entonces, para que eso realmente pase, tienen que pasar varias cosas. Primero, tiene que haber comida rica, de calidad y a un precio que sea competitivo con hacerlo tú solo. Pero segundo, en términos de la experiencia, tiene que ser algo muy conveniente y del día a día. Claro, si yo te voy a poner una experiencia que te voy a hacer pensar todos los días 45 minutos en qué es lo que vas a comer, o sentarte una vez a la semana, hacer una planificación súper compleja, y qué van a comer mis niños, y qué le gusta comer a mi señora, y qué comen cuando vienen mis amigos. Entonces, si esa experiencia es compleja, hay una resistencia al cambio, a llegar a esa tendencia del delivery. Entonces, para mí un poco el foco es conveniencia y personalización. La oferta de Álvaro tiene que ser personal, tiene que ser fácil, tiene que ser que te permita tomar la decisión con muy poco tiempo de anticipación y con muy pocos pasos. Correcto, sí. Algo que, bueno, en lo personal y probablemente a todos, o muchos de los que nos están escuchando les pase, cuando ver una película en familia, o mismo ni siquiera en familia con su pareja, no, que esta sí, que esta no, y uno pierde a veces más tiempo eligiendo la película que viendo la película. Y en algún momento dije, bueno, alguna plataforma debería juntar los gustos. Si vamos a ver 4 personas, mi señora, mi hijo y mis 2 hijos adolescentes, y para colmo, de géneros diferentes, ven tipo de películas diferentes. Mi hija más chica le gustan las películas románticas, mi hijo más grande le gustan las de acción. Si vamos a ver los 4, que tire películas que a los 4 nos gusta. Que tengo, no sé cómo lo hará, pero con inteligencia artificial seguramente se puede hacer. Y alguna plataforma vi que estaba proponiendo o piloteando eso. Decime con quién estás viendo las películas y te voy a proponer algunas que hagan match con los 4 integrantes que van a ver la película, en este caso. Que definitivamente también es eso, es la personalización, la conveniencia, el no pensar, bueno, ya sé que acá listo, es lo que pido y llega en el tiempo que lo pido. Eso es extremadamente básico y en el e-commerce en general, que llegue el pedido que pedí en el momento que lo pedí, o que lo espero. Que hoy día lo consideramos, ¿cierto?, como un factor higiénico, pero te diría que esos factores higiénicos, sobre todo en estos servicios que son de consumo reiterado y repetitivo y son súper frecuentes, te diría que el hecho de que esos factores higiénicos se cumplan, de yo estar seguro que cuando yo apreté el botón, yo puedo cerrar los ojos, no tengo que llamar a nadie, no tengo que hacer ninguna validación, yo sé que la comida va a llegar a mi casa y puedo liberar ese espacio cerebral y decir, ya, voy a pensar en otra cosa porque tengo la confianza que eso va a funcionar. Y tiene que ese tema de confianza en que todo funciona es clave. Y un poco lo que mencionabas va bien en línea con esta visión que tenemos de empresa. Es parte del motivo de generar nuevas marcas, es parte de los motivos de por qué le hemos dado tanta fuerza quizás a este equipo de inteligencia de negocio, donde estamos empezando a entender cómo son los distintos patrones de los clientes, cómo son los distintos segmentos de los clientes, qué gusta de una marca en conjunto con otra a estos distintos grupos. Entonces, claro, el día de mañana, si vas a estar solo con tu señora en una cita, probablemente te voy a proponer algo distinto que la noche que sé que ves películas con toda tu familia y los niños que les gusta otra cosa. Que ahí, bueno, ahí hay mucho por avanzar todavía, en que me imagino que lo que estás haciendo es identificando al pedidor, digamos, pero no necesariamente al consumidor de tu producto. Hoy día estamos segmentando, efectivamente nosotros identificamos a ese pedidor, pero estamos segmentando distintas ocasiones de consumo. O sea, no es lo mismo Álvaro que va a almorzar hoy día miércoles al
local al lado de su oficina que el Álvaro que pide la noche del viernes contra el Álvaro que pide la noche del lunes. Entonces hay una que es de trabajo con menos gente, otra que es con amigos, otra que es con familia. Hay distintas ocasiones de consumo del mismo Álvaro y efectivamente ahí todavía no tenemos tanta visibilidad de quiénes son esos otros acompañantes. ¿Qué tanto crees que todo lo que es esto digital y la tecnología, y ya que estás encargado de todo el análisis de la data y la propuesta y ese pipeline que tenés que andar rindiendo después con tus socios, ¿qué tanto crees que falta por avanzar? Y como tú decías, ¿es un continuo evolución o en algún momento decís, bueno, tengo la plataforma perfecta, el sistema de pedidos perfecto, el sistema de despacho perfecto y descanso el presupuesto? Solo sé que nada sé. Esa es como te diría que una frase que lo resume, porque mientras más sé, más me doy cuenta de todo lo que falta y cuán largo es este pipeline. O sea, pongámonos súper creativos y miremos al futuro máximo y pensemos que estamos viviendo, qué sé yo, en 100 años más y en tu casa hay una impresora 3D de alimentos y hay tuberías que entran. O sea, esto ya tampoco llega el repartidor, sino que es como Metrogas que llegó y dijo, oye, te voy a cambiar el balón del gas y te voy a enchufar una manguera y ahora ya no se te acaba el agua caliente en la mitad de la ducha. Aquí va a ser un poco lo mismo. Eventualmente va a haber un sistema de suscripción, van a haber capacidades productivas de armar la comida de manera mucho más disgregada, quizá no adentro de tu casa, pero de manera mucho más local, con puntos más chicos. La verdad que viene, no sé, pues vaya a repartir en drones o un montón de cosas, pero la cantidad de tecnología que viene para adelante, o sea, nosotros solo podemos planificar hasta donde vemos y entendemos la tecnología, y entiendo que hoy día tengo un pipeline de cierto porte, pero si nos juntamos y hablamos de esto mismo en un año más, van a haber salido 3-4 tecnologías que no teníamos en el radar, que ahora aumentan ese pipeline. Quizás algunas cosas las cambian de orden en su prioridad, pero la verdad que ese pipeline no se acaba nunca. Y en ese sentido, que finalmente yo lo que estoy es pidiendo algo y estoy obteniendo una experiencia gastronómica mucho más amplia. ¿Cuál es el rol de la cocina versus todo lo anterior, todo lo complejo que parece sumamente importante? Es decir, podría tener un restaurante sin tecnología, sin sistemas, del tipo que tú tienes, ¿no? Que es más centrado en el delivery. Mira, yo creo que yo tenía un profesor que decía, todas las empresas son empresas de tecnología. O sea, y no le agrego nada más. Y después uno piensa y dice, no sé, ¿por qué un UPS le gana a un servicio postal local o un FedEx? Son empresas de tecnología y tienen desarrollados procesos digitalizados y algoritmos e inteligencia que hoy día no la hace un ser humano, que hace que puedan escalar estos negocios a niveles que antes eran impensados. En la industria de los restaurantes, si tú quieres poner una fuente de soda y te vas a poner, no sé, voy a poner un kiosco en la mitad de la calle Maratón a vender un as, probablemente el nivel de tecnología que necesites no es mucho. Vas a poder estar parado atrás del mesón con un cuadernito y tomar pedidos de manera muy sencilla, pero la capacidad de escalar ese negocio es nula. Yo diría que cualquier negocio que quiera escalar, que quiera tener un cierto tamaño, es base de la tecnología, y la tecnología se vuelve tan base y tan higiénico como los otros factores. Evidente, puedo tener un restaurante que tiene una super tecnología, una super plataforma increíble y tiene un menú que no convence a nadie, o usa malas materias primas, o los procesos de higiene son malos, o los procesos de atención al cliente son malos, o la logística mal. No, hoy día todos esos factores, de nuevo, volviendo a una industria en que es sobre una compra repetida, que tiene una frecuencia alta, creo que cada una de esas cosas que hacen que el producto funcione bien son claves, y eso te lleva a esa confianza en sé que va a llegar a tiempo, sé que lo que pido es lo que pido. Un poco la gracia de lo que nos pasa en New. En New tenemos un volumen que nos permite tener esta frescura sagrada que le llamamos nosotros. Una caja de salmón que viene de 18 kilos a un restaurante normal le dura un par de turnos y nosotros nos consumimos un par de cajas por turno. Entonces eso te asegura que el nivel de frescura que vas a recibir en tus productos sea superior. Eso te asegura, entonces te aseguramos que el tiempo en que vamos a llegar a tu casa es el que te prometimos. Entonces un poco uno va construyendo su historia de a poquito, y hoy día la tecnología se ganó el lugar de ser tan higiénico como los otros factores. Buenísimo, y me gustó esa frase de todos son negocios de tecnología. Pues ya quiero conocer después a ese profesor. Y sumado a lo más importante también es la usabilidad en la tecnología, definitivamente, que tú mencionabas, es un buen combo, digamos. Mencionaste justamente parte o varios de los secretos de tu éxito, de las cadenas que están gestionando ahora. Pero ¿cuál sería un gran fracaso, un big fail, o un gran aprendizaje, un gran porrazo? Eso que tú dijiste, podría ser lo que tú mencionabas antes. Bueno, tú pensaste que escalar esto a otro tipo de comida con la misma mecánica, la misma cabeza, la misma tecnología iba a ser más fácil.
Mira, hemos tenido como todos hartos fracasos importantes, algunos muy grandes y más personales que no va a compartirlos en público, pero como emprendedor uno realmente tiene hartas caídas importantes, y lo importante es ir aprendiendo. Y te diría que un poco en la línea de lo que estamos conversando, yo creo que hay dos ejemplos que podrían ser concretos. Uno es el tema de lanzar marcas nuevas, donde creímos que iba a ser fácil y nos metimos en un hoyo donde todos los meses perdíamos plata y decíamos, pero ¿qué más hacemos? Y estábamos ya, la verdad que estábamos corriendo en círculo en un momento, sin levantar la cabeza, que nos costó mucho, y hoy día es algo que tampoco niego de algunas, incluso las marcas nuevas, donde seguimos explorando y tratando de llevarlas a una línea de un poco más madurez, pero todavía marcas muy nuevas. Pero en términos de fracaso, diría que nos generó aprendizajes importantes. Tratamos nosotros, cuando nos había ido muy bien por el tema de la página web, habíamos hecho harta tecnología dentro de la empresa, y nos había empezado a quedar chico el punto de venta. El punto de venta es el software central que maneja toda la operación del restaurante. Y nosotros, cuando habíamos implementado la web, nos habíamos hecho un tour por todos los proveedores grandes, internacionales, world class de puntos de venta, y no nos había gustado ninguno. Nos había costado llegar a un entendimiento en cómo abríamos estas plataformas con una API o con algún web service o algo para poder inyectar nuestros pedidos web. Nos habíamos ido con un tercero, y la verdad que ese tercero ya nos estaba quedando chico. Volvimos a hacer una ronda por los big players, y la verdad que seguíamos sin convencernos, y dijimos ya, lancémonos con un desarrollo propio. Y trajimos un equipo a desarrollar, y todo pintaba súper bien, hasta que nos empezamos a poner creativos. Y dijimos, bueno, pero si el desarrollo fuera nuestro y controláramos todo, ¿seguiríamos haciendo estas cosas de esta manera o las haríamos de esta otra? Y ahí empieza el ya que vamos a hacer esto, ¿por qué no hacemos esto? Y bueno, ya que estamos haciendo esto, ¿por qué no le ponemos? Y bueno, metamos la inteligencia y hagamos estos temas que hablamos de la personalización, que hoy más maduros nos damos cuenta que es un continuo mucho más largo, estamos todavía mucho más lejos de lo que nos gustaría. Esto era, no sé, por 2016, y nosotros queríamos hacer inteligencia artificial y personalización uno a uno con todos los clientes. Nos mandamos un proyecto de 1 año y medio realmente gigante, y ese proyecto nunca vio la luz. Se nos terminó desarmando el equipo, a medida que unos se fueron, el resto también se empezó a desmotivar, no había continuidad en el equipo, nunca lanzamos en producción porque vivíamos en este mundo de staging, haciendo nuevas mejoras. Oye, ¿por qué no le metemos? Oye, ahora que salió esto, llegaba uno de los socios y decía, oye, pero metámosle ahora esto otro también, y la verdad que no supimos decir que no, y no supimos controlar o versionar quizás las salidas de este producto, y tratamos de hacerlo todo de una. Y hoy día tendría que hacer un aprendizaje gigante, y hoy día, por ejemplo, no sé, estamos haciendo este cambio que te decía de las plataformas, de unificar las plataformas, y la discusión es, hagamos todo esto, y decía, ni un problema, hagamos todo esto, pero primero unificamos con lo base, y después hacemos un ranking y priorizamos esos features y los vamos lanzando, y ponemos un plazo, y no dejamos esperando el quinto feature para lanzar el primero. Vamos rápido, lancemos el primero, veamos si funciona, y después empezamos a desarrollar el siguiente. Sí, que ahora eso con las metodologías ágiles y con, bueno, ok, definamos el MVP, el producto mínimo viable, y después vamos agregando más sprint para que no pase justamente eso, que un proyecto entra en el que tú decías, el ya que estamos, bueno, agreguemos, y se va extendiendo, no ve el fin, se estira el fin hasta el infinito, y decir, esto es un cuento de nunca acabar, y bueno, sumado a la rotación del equipo, en fin. Pero sí, súper interesante, muchas gracias por compartir. Entonces, un poco para cerrar, ya tenemos un módulo de 3x3, que son 3 consejos en 3 minutos, es decir, un consejo por minuto. Si tuvieras que darle ahí 3 consejos a algún gerente, algún líder de equipo de una industria no tecnológica, como es gastronomía, en principio la industria gastronómica no la consideras tecnológica antes de escuchar tu post, ahora tu podcast, perdón, ahora efectivamente es una industria tecnológica. ¿Cuáles serían los consejos clave para integrar o sumar la empresa a la transformación digital? Es súper difícil. Yo creo que un tema que no conversamos hoy día es el tema de la resistencia al cambio, que es súper real, y te diría que son de las cosas que a nosotros más nos costó vencer, porque nosotros, cuando partimos con este tema de la transformación digital, te diría que la gerencia y los socios de la empresa estábamos súper convencidos. La verdad que no había muchas dudas al respecto. Pero el tema de la resistencia al cambio es algo muy real, y nos pasó durante mucho tiempo. Te diría que hoy día le hemos perdido un poco más esa resistencia al cambio, porque culturalmente como empresa ya nos volvimos una empresa que es más innovadora y más digital, y acepta los cambios más rápido. Pero diría que esa dificultad, esa resistencia al cambio es clave, y ahí, por lo tanto, los invitaría siempre. Creo que hay varios conceptos importantes. El primero es rodearse de gente que sepa más que uno. O sea, eso es
clave, sobre todo en una transformación digital donde es por definición un concepto nuevo y por lo tanto, si es que la empresa no se ha subido al carro digital, es porque evidentemente los skills probablemente todavía no están en el equipo. Y en ese sentido, poder sumar skills al equipo de gente que realmente tiene experiencia son clave. No por eso son dueños de la verdad. Nos pasa mucho que a veces vienen expertos que son dueños de ciertas verdades, pero no conocen quizás alguna realidad específica de la industria o de la empresa, lo que sea, y por lo tanto poder sumarlos a ellos es clave. Te diría que el tema para este tema de resistencia al cambio es involucrar al equipo, es que el equipo se haga parte de las decisiones, y eso es algo que nosotros aprendimos muy rápido. A la gente no le gusta recibir, o sea, yo podría tener a alguien, por ejemplo, un desarrollo interno, que pensemos que le resolvemos un proceso al área de recaudación, que es súper tedioso y es larguísimo, y están redigitando cajas y lo que reciben de los locales 38.000 veces y les cuesta recibir, y uno podría llegar con un producto perfecto, que lee la información del punto de venta, la cruza con la información que después me entrega Transbank y los medios de pago, y me arma las cajas y hace todo el análisis. Pero si el equipo yo se lo presento de un día para otro, lo único que voy a generar es miedo. Y voy a generar un miedo de decir, oye, yo primero hacía esto y ahora va a venir a hacerlo o una máquina o un tercero. Yo quizás no estoy preparado, quizás no van a necesitar tanta gente como antes. Una de las ventajas que nos ha pasado a nosotros es que esta transformación digital ha venido muy acompañada de un crecimiento, y eso lo hace de cierta manera más fácil porque el equipo logró aprender de que esto no significa que tengo que reducir el equipo, esto significa que puedo hacer más con el mismo equipo. Y por lo tanto, si antes necesitaba un equipo de 10 personas para hacer este proceso, ahora voy a seguir usando el mismo equipo de 10 personas, pero voy a hacer más procesos y más cosas, y puedo tener más marcas o más locales y más clientes. Y en ese sentido, involucrar a la gente desde el principio es clave, y diría que el último concepto clave en ese sentido es el tema de la transparencia, que también va muy relacionado al tema de involucrar al equipo. Tiene que haber transparencia sobre hacia dónde va la empresa, cuál es la visión de la empresa en términos tecnológicos, cuáles son los tiempos reales en que pensamos alcanzar quizás ese punto, o a qué ritmo pretendemos movernos, y eso es una discusión importante porque es caro y porque es frustrante y porque generalmente el desarrollo tecnológico es lento. Además, tener a la gente encima, acompañándote, remándose al mismo lado, con visibilidad de lo que está pasando, y ahí la transparencia no es de este tema, pero aprovecho de permearla, si ya le vamos a hablar a distintos gerentes. Diría que la transparencia en términos de información para nosotros ha sido una de las claves del éxito. Poder mostrarle a los gerentes de locales que sean dueños de su P&L, que los mismos sucheros sean dueños de su mini P&L, cuánto produció, cuánto no produció, cómo está él con respecto al equipo. O sea, a la gente tener información sobre su productividad, sobre hacia dónde va el negocio, cuál es la visión de largo plazo, cómo ellos pueden involucrarse, diría que son claves. Y eso nos pasa a hartas personas que a veces nos ponemos, sobre todo la gente que nos gusta mucho la tecnología, somos estos bichos raros que a veces trabajamos muy bien con un computador y creemos que solo por el hecho de llevar un buen producto o un buen argumento vamos a ganar la discusión. Y esto, como en todo, necesita su cuota de política, y esa resistencia al cambio necesita ese involucramiento desde muy temprano. Totalmente de acuerdo. Mira, no lo estaba midiendo, generalmente lo mido y proyecto un timer. Creo que nos llevó más de 3 minutos, pero no importa. Mira, rodearse de gente que sepa más que uno. Consejo 2, involucrar al equipo desde el principio. Y consejo 3, ser transparente en todo lo que es el manejo de la información. También mencionabas las decisiones y demás. No sé si estás familiarizado con el concepto holocracia. ¿Holocracy? No. Ya, tengo este libro que después entonces te voy a regalar en agradecimiento a participar del podcast, porque básicamente es reinventar las organizaciones. La premisa es, y con esto cerramos, es cómo empodero a los equipos para efectivamente generar estructuras de alta performance, autogestionadas, y todos los conceptos que tú mencionabas hacen todo el sentido y van en esa línea. Así que ahí te va el libro para que lo leas y después nos cuentes a ver qué te pareció en otro podcast. Paul, muchísimas gracias nuevamente por tus conceptos, por tu participación, por tu tiempo. Si alguien quiere contactarse contigo, poner una franquicia, me imagino que estarás con el modelo franquicia en México o donde fuere, ¿a dónde te contacta? Sí, con respecto a la franquicia, directamente en nuestra página web hay un link de franquicias que te permite llenar un formulario y conocer más información. Cualquier otro tema, paul, @newfoods.cl. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer. Llegamos al final del episodio, pero antes, si tienes comentarios o quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de hola@soho.cl, soho.cl, o seguirnos a través de LinkedIn o en las redes sociales @sohoux. Soy Álvaro Añón y agradezco a Delphi Seoane, Salva Luca y
Juli Cabrera en el equipo de producción y Mauro Sucho en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast y te quieres suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos encontramos nuevamente en un nuevo episodio de Digital Experience. Muchas gracias.